Saludos y buen día. Para empezar, quiero advertir que este tema es bíblico, así que si no te interesa, puedes seguir de largo. Cualquier opinión con respeto será tenida en cuenta, pero comentarios al aire, troleo, o búsqueda de pelea serán completamente ignorados. La pregunta que se han hecho muchos es, ¿se debe diezmar? ¿Qué dice la escritura de esto? Vayamos primero con los versos que usan los pastores para engañar. Iremos primero con los del Antiguo Testamento. Génesis 14, 20, Reina Valera 1960. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este texto es muy usado para decir que hasta Abraham diezmó, y por ende sus descendientes, es decir los de la fe, pero no diezmó a un pastor, tampoco a un sacerdote, sino al sumo sacerdote. Aquí no se ve imposición de nadie, por ende, se aprecia que fue decisión propia de Abraham. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el voto que hizo Jacob con Dios, luego de que se le mostrase en un sueño en el lugar que luego fue llamado Betel o casa de Dios, aunque el nombre fuera curiosamente Luz anteriormente. Aquí nuevamente se aprecia que la decisión de Jacob fue propia. Cuando Abel diezmó de las primicias de la tierra, también lo hizo por decisión propia y de todo corazón. Luego podríamos pasar a Levítico, donde en varias ocasiones se menciona el diezmo, pero nos adelantaremos para llegar a la raíz del asunto, y es donde Dios muestra su grandeza, al no imponerse sino explicar el porqué de esa instrucción. Números 18 desde el verso 20. Y yo soy, dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Deuteronomio 14, 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Aquí se nota la palabra porque, lo cual es una explicación o una razón. Aquí Dios enfatiza la razón de esa ley. Pero en los versos siguientes también dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, casi que diciendo, que no tiene nada, ni posesión alguna, y, la conjunción y, denota que incluye también a los siguientes: el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que yo soy tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Con los versos anteriores podemos ver que los diezmos fueron puestos para los levitas, que no tenían tierra o posesión donde sembrar. Ya que Dios dividió la tierra de Canaán entre las tribus. Pero no dio posesión a Leví, también lo dio como pago por laborar en el tabernáculo, y como si hubiese alguna duda expone que las viudas y los huérfanos debían recibir de este diezmo cada 3 años. Por lo mismo porque no tenían posesión. De modo que se ven varias palabras clave. 1. Pueblo de Israel. 2. Tierras o posesión. 3. Levita. 4. Tabernáculo. 5. Huérfanos y viudas. Retengan esas palabras, para que todo les sea más claro adelante. ¿En qué consistían los diezmos? Números 18, 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. Deuteronomio 12, 17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Aquí queda claro en qué consiste el diezmo: en frutos de la tierra y en carne de animales. Con los versos anteriores debería ser suficiente para tumbar toda esa doctrina de los diezmos a hombres cualquiera, que dicen ser pastores. Malaquías 3 desde el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Normalmente te hacen leer hasta aquí y la gente por pereza para de leer. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Aquí las palabras claves son: 1. Alfolí, lo cual es una especie de granero, donde se almacenaban o almacenan los granos. 2. Alimento, es decir, nada de metales, ni monedas, ni billetes, etc. Estos textos son muy usados para promover el terror en las congregaciones, donde a veces pregonan que el diezmo no es obligatorio y que usted sabrá si diezma o no, pero le siembran el miedo, creando la ilusión de elección, cuando realmente lo llevan como ganado en una dirección. Pero ¿qué sucede si las personas no leen solo esos versos sino que leen un poco desde atrás para comprender el contexto? Malaquías 3 verso 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice yo soy de los ejércitos. De modo que aquí se ve el motivo del enojo de Dios y es claramente la falta de justicia y de amor al prójimo. Pero existe otra ley, un sacerdote debe diezmar pero al sumo sacerdote. Números 18, 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a yo soy de todos vuestros diezmos, que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de yo soy y al sacerdote Aarón. Sumo sacerdote. Como muchas personas dicen que eso era en tiempos pasados, los pastores exponen lo siguiente. Lucas 21 del verso 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Pero entiéndase, la palabra era tiempo pasado y no es tiempo presente. Estos textos son usados para decir que Jesús no niega que se deba diezmar. Pero seguimos con los versos que tumban ese mensaje torcido sobre los diezmos. Hebreos 7, 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Palabras clave. 1. Hijos de Leví. 2. Reciben el sacerdocio. 3. Mandamiento según la ley. Explico. Los que reciben el título de sacerdote según la ley de Moisés son los hijos de Leví, y levita no es igual que pastor, por ende, si no son descendientes levitas, ¿por qué exigen los diezmos? Dios dijo que dio los diezmos a los levitas porque no tenían posesión entre sus hermanos, y como pago por trabajar en el tabernáculo de reunión. La palabra tabernáculo viene del hebreo tekel, que significa tienda o casa temporal. Un pastor no es un levita, y mucho menos porque no trabaja en el tabernáculo de reunión. ¿Reunión dónde? ¿Tabernáculo es acaso un lugar donde se reúne con otros y al que llama templo o iglesia? No, era el lugar donde se reunía Dios con Moisés, y donde se reencontraba el pueblo con Dios mediante sus ofrendas de purificación y eliminación de pecado. Veamos. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de yo soy, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Aquí, como verán, Dios repite 2 veces la palabra reunir, no es coincidencia, Dios no repite por repetir. Está afirmando un mensaje. Éxodo 33, 7. Cualquiera que buscaba a yo soy, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Seguro muchos dirán, los pastores también son sacerdotes. Vea los versos que dicen. Apocalipsis 1 verso 6. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Apocalipsis 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Ciertamente tienen razón, pero todos somos sacerdotes por la sangre del Mesías, no solo unos cuantos, aunque algunos se jacten diciendo que quien ministra hoy día en la iglesia o en el templo es sacerdote. No los escuchen, es un error muy grande. La iglesia no es un lugar con 4 paredes, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que era un lugar donde se reunían las personas con fines políticos y muchas veces esa palabra se usaba para hablar de un mercado, entiéndase mercado como un lugar donde se comercia, literalmente comercian con la fe, qué ironía, nada que ver con el lugar de reunión. Veamos. Primera de Corintios 3 versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que con los versos anteriores, sabemos que la casa de Dios no es un lugar con 4 paredes. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por ello sabemos que el templo es nuestro cuerpo, y si somos sacerdotes, no lo somos de una congregación, sino de nuestro cuerpo. Por eso el diezmo no puede ser, porque fue impuesto para beneficio de los levitas, y de los que no tenían posesión, ni que comer como un acto de justicia hacia el necesitado, según la ley de Moisés. Y los que saben de la doctrina entienden que ya no estamos bajo esa ley. En el púlpito, como le llaman, repiten que estamos bajo la gracia, ya no más bajo la ley, pero siguen exigiendo el diezmo que es de la ley de Moisés, y tras de eso ponen a alguien que no es de las otras tribus de Israel, a diezmarle a alguien que no es levita, y menos sirven en el templo erigido por Salomón, que fue donde bíblicamente según la ley de Moisés Dios puso su nombre. Ahora bien, partiendo de la idea de que somos todos sacerdotes, ¿dónde dice la escritura que un sacerdote debe diezmar a otro? Respuesta. En ningún lado lo dice. Un sacerdote no debe diezmar a otro sacerdote. ¿Un sacerdote debe o no diezmar? Respuesta. Sí, pero al único al que un sacerdote debe diezmar según la ley es al sumo sacerdote, y ese no necesita de cosas materiales, porque es dueño de todo, y es espíritu y verdad, no necesita cosas materiales. La ley no fue destruida, la ley fue transformada, ya no es física o tangible, la ley es espíritu y verdad, como su testador. En estos tiempos sí se debe diezmar, pero el diezmo debe guardarse y darse a los necesitados, aquellos que sabes que no tienen posesiones ni qué comer, o con qué vestirse. ¿Qué busca Dios? Aquello que se hace desde el fondo del corazón, que en realidad es el Edén, el huerto de Dios, las verdaderas primicias del alma, donde se cosecha toda clase de frutos. Porque de eso se trata el diezmo, de frutos de la tierra. Espero les haya gustado el tema y haya sido para paz y no para conflicto, para aprendizaje y no para guerra. Si tienen algo que aportar, les invito a que comenten, denle like al video, hagan sugerencias. Suscríbanse para otros temas que pronto subiré, y que dará claridad a tantos errores doctrinales. Tengan todos buen día y shalom, paz.